Y el libro que vamos a hablar hoy es el segundo libro de Gloria. El primero fue el libro de El engaño populista, un libro que publicó el año pasado junto a Axel Kaiser. Y el segundo libro que ha escrito ella es Cómo hablar con un progre. ¿Por qué, en lugar de hacerla desaparecer, la socialdemocracia incrementa la pobreza? Es el libro de Gloria y la verdad que es un libro bastante fresco, con un estilo también bastante relajado, que de una forma bastante didáctica lo que hace es describir de una u otra forma la forma en la que la socialdemocracia fracasa, pero no solo eso, describir también una especie de inconsistencia e incoherencia en la forma en la que los progres, o como ella hace una lista, es una lista de las diferentes formas en las que a través de América Latina y el mundo hispanohablante se les llama a los progres, viven. Por ejemplo, en España se les llama rojos o izquierda caviar, en México les llaman chairos o pejezombis, en Cuba come candela, en Guatemala comanches, guerrilleros de cafetería o socialistas de las zonas 10 y 14. Básicamente, esos son los progres a los que Gloria critica. Es ese progre, es ese socialista que básicamente es socialista del diente al labio, pero más allá de eso vive como un capitalista. Y la verdad que es un libro que disfruté mucho, es de muy fácil lectura y Gloria hace un excelente trabajo de divulgación, porque el libro está dividido en varias partes. Al principio lo que hace es introducirnos a lo que un progre es, luego vas a tocar varios temas que son como los fundamentos de la filosofía de vida del progre. Y luego pasa a describirnos la forma en la que el progre tiende a difundir su ideología y su filosofía de vida, y son lo que ella llama la utopía del progre, y habla del consenso, la tolerancia, el diálogo y la justicia social, que son varios temas que quisiera que tratáramos a través del programa y la presentación, porque es particularmente interesante cómo muchas veces el progre recurre al lenguaje y a la utilización del lenguaje como el medio para la difusión de sus ideas, pero de una forma en la que el lenguaje lo que hace es que lo deforma de manera tal que logre encajar con las ideas que el progre tiene. Y esa es la razón por la cual palabras como el consenso, como la tolerancia, las malinterpretan con la intención de que encajen dentro de sus conceptos. De ahí hay otras dos partes muy interesantes, que es el tema de progres, culturetas y todólogos, porque básicamente lo que hace Gloria es describir la serie de características, principalmente el tema de que los progres aparentemente son todólogos y dominan todos los temas, razón por la cual con una especie de mate de autosuficiencia y con una especie de mate de que se sabe todo, no aceptan el diálogo y no aceptan debatir ideas. Y básicamente ese es el libro de Gloria, y tiene una parte particularmente interesante, que fue una de mis partes favoritas del libro, que es cuando habla acerca de un montón de películas, porque si los progres y los socialistas en algo han sido muy eficaces, es en difundir sus ideas y permear la cultura a través de la música, a través del cine, pero muchas veces también lo que han hecho es que intentan apropiarse de películas que tienen significado y mensajes liberales con la intención de difundir mejor sus ideas. Entonces, por ejemplo, Gloria lo que hace es reivindicar el significado del mensaje de V for Vendetta, que es una de mis películas favoritas, el mensaje de X-Men, el mensaje de Star Wars, y esa es la razón por la cual es un libro bastante fresco, que cualquier persona que lo agarre, lo lea y no sepa nada de liberalismo o nunca haya leído mucho sobre socialismo, sino solo tenga una noción básica de lo que es, lo puede leer con mucha facilidad y tener una especie de introducción a lo que el progre es. Gracias, José. Yo la verdad estoy muy contenta con esta obra, porque creo que la mejor manera de hablar con una nueva generación es retando a un pensamiento más crítico. Una de las cosas que yo digo en el libro es que el progre, como cualquiera de nosotros, en algún punto la pobreza nos indigna. Hay un momento de la adolescencia donde nos damos cuenta que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Nos indigna ver que el mundo sea injusto. Y yo lo que creo es que la gente que se queda en el socialismo, y lo escribo en este libro, es porque se queda en esa adolescencia berrinchuda de creer que soluciones fáciles van a venir a solucionar problemas sencillos. Y la cosa con el socialismo es que en un principio se oye precioso, pero puesto en práctica lleva a grandes consecuencias desastrosas. Entonces, la indignación que provoca la pobreza hace que algunos profundicen más en temas de historia, en temas de política, de economía, y eventualmente se dan cuenta que el socialismo, donde se ha puesto en práctica, solo ha llevado a genocidio y a miseria, en lugar de esa tierra progremetida, que es la que yo también hablo en el libro, donde una de las ideas básicas es este concepto de que si todos tuviéramos la misma igualdad material, es decir, si todos tuviéramos la misma cantidad de objetos,
mágicamente todos seríamos éticos, que el problema en el mundo es la mala distribución de chunches y que si todos tuviéramos la misma distribución de cosas, mágicamente no habría gente mala, todos seríamos éticos y todos seríamos morales. El problema es que mientras haya innovación y todos los días surja un nuevo aparato, un nuevo invento, un nuevo conocimiento científico, no siempre los 7,000 millones de seres humanos que somos vamos a tener acceso a esas mismas cosas. Inodoros, por ejemplo, era algo que en un inicio solo se reservaba para casas que estaban en la Quinta Avenida de Nueva York. La electricidad también solo estaba disponible en ciertas ciudades del mundo. Eventualmente la innovación hace que, por el efecto cascada que produce el mercado, que es las transacciones de unos con otros, cada nuevo artilugio que va surgiendo pueda llegar a la gente. Pero la propuesta aquí es redistribuir lo que existe. Y el problema en lugar de apostarle a la innovación, apostarle a la redistribución, es que vos podés redistribuir lo que en un momento determinado existe. Por ejemplo, si cerramos ahorita la puerta de este salón y yo les digo, redistribuyamos la riqueza, todos ponemos nuestros zapatos, nuestras camisetas, nuestros sudaderos, nuestros celulares en un cuchumbo común y lo repartimos por igual y cerramos esa puerta a cualquier cosa que pase del otro lado, eventualmente en 10, 15, 20 años nuestros celulares son obsoletos, nuestra ropa está con hoyos, las sillas ya no van a funcionar igual. Y eso es lo que ocurre en el socialismo. Se redistribuye lo que en un momento existe, pero de ahí en adelante ya no hay innovación, porque no hay incentivos para innovar. Por eso es que La Habana, Cuba, parece una fotografía de 1959, porque se reparte lo que existe y le va a pasar a Venezuela, que lleva 20 años en socialismo. Y probablemente de aquí a 30, 50 años vayamos a Caracas y vamos a ver la Guatemala que estamos viendo hoy día en un pueblo o en una aldea. Entonces, la razón por la cual el progre es progre es porque sí, tiene la indignación de la pobreza y en su corazoncito le duele, pero no se toma el trabajo intelectual de ir a buscar las consecuencias lógicas de a dónde llevan sus ideas. Si así lo hiciera, se daría cuenta que el comunismo en China, en la Unión Soviética, en Vietnam, en Cuba, en Venezuela, ha aplicado las mismas recetas y siempre llega al mismo resultado. Y si algún día el socialismo se implementa en Marte, también va a haber escasez de arena. Una de las partes que a mí me gusta mucho recalcar del libro es de hecho su final. Y mucha gente en la editorial me dice que no lo haga, pero creo que encierra básicamente la razón por la cual yo hice este libro. Y dice así: quien a los 20 años, esto está en la página 196 para los que tengan el libro, quien a los 20 años no sea revolucionario no tiene corazón, y quien a los 40 lo siga siendo no tiene cabeza. Esta es una frase que le adjudican a Winston Churchill, a Pedro el Grande, a Joan Manuel Serrat y a muchos más. Es la indignación que ocasiona la pobreza la que a todos en la adolescencia nos ha llevado con el corazón a preocuparnos por acabar con ella. Pero tener corazón es no ser hipócrita. Tener corazón es desarrollar empatía. Tener corazón es comprometerse con la causa y dedicarle tiempo y estudio al tema. Por eso, quien realmente tiene corazón no busca la revolución violenta que aniquila el más fundamental de todos los derechos, el derecho a la vida. Por el contrario, quien realmente tiene corazón busca la revolución de las ideas, y quien realmente busca un cambio es capaz de absorber los resultados que ciertas ideas tienen en la práctica y siempre reconoce cuando las mismas no dieron los frutos esperados. Por eso, el revolucionario que empieza con un corazón puro siempre prestará atención a la evolución de las ideas y no al reciclaje de ideas obsoletas en nuevos paquetes. Ahí es donde entra la cabeza, porque la cabeza canaliza con eficiencia la dignidad que el corazón busca.
Y en un mundo donde lo que abundan son las ideas progres implementadas y progres que gritan que son minoría cuando son la vasta mayoría, el verdadero revolucionario será el que persevere en la batalla de las ideas, llevando las suyas a las últimas consecuencias lógicas, siempre cuestionándose, estudiando y defendiendo al individuo como la minoría más pequeña que existe, y a su vida, a su libertad y a sus proyectos personales como sus derechos por nacimiento. El progre siempre está dispuesto a sacrificar al individuo en nombre de un colectivo imaginario, y por eso vemos los atropellos a la vida, a la propiedad, a la libertad. Y eso fue lo que me llevó a mí a meterme en la portada con el líder juvenil político latinoamericano por excelencia, que es el Che Guevara. Es realmente vergonzoso, es triste que el único líder juvenil político desde Río Grande hasta la Patagonia en Argentina sea un carnicero homofóbico, racista, que le confesó en una carta a su papá lo mucho que le gustaba matar. Pero el progre te dice que como el Che era cool, que él sí puede matar. Pinochet no, porque ese es chafa, igual que los cuques de Guatemala. Que si el guerrillero secuestra no pasa nada porque era guerrillero, pero si lo hace el ejército no importa. Que la propiedad privada sí, pero la de mi celular, que no me robe el ladrón. Pero la propiedad privada del que tiene tierras, ese sí que lo expropien. Entonces hay una relativización de los derechos donde el progre te dice, ¿derecho a la vida? Sí, pero hay gente que merece morir y que la matemos. ¿Derecho a la propiedad privada? Depende, porque hay gente que merece ser expropiada. Y derecho a la libertad, depende, porque si es Gloria Álvarez presentando su libro en Filgua, ese libro no se puede presentar, que fue lo que pasó ayer cuando Filgua publicó que este libro se iba a presentar. Entonces, es gente que va con la bandera de la tolerancia, de amemos a los gays, amemos a las mujeres, amemos la ecología, pero en el momento en que es una mujer que no piensa como ellos, o que es un gay que tampoco piensa como ellos, o que es un libro que a ellos no les gusta, entonces no. Entonces, una de las dicotomías del discurso progre es que por un lado te dicen, somos una humanidad, abracémonos todos, tomémonos de las manos, Pachamama, sos mi hermano, todos somos uno. Pero a la hora de comerciar, ahí sí pongamos aranceles, pongamos barreras, pongamos muros, porque a la hora de comerciar, ese mismo brother que cósmicamente nos conecta, un solo universo y todos somos unos, en ese momento se vuelve mi enemigo simplemente porque tiene otra nacionalidad. Lo mismo con la bandera feminista. Hay que respetar a la mujer y Dios guarde el machismo, pero si es Gloria Álvarez, de prostituta para arriba no pasa nada. Entonces, yo lo que estoy acá es exponiendo, más que desde un punto de vista ajeno, cosas que a mí me han pasado, debates que yo he tenido con estas personas y en las que me doy cuenta que no leen a los suyos y mucho menos a los no suyos. La vez pasada me dice un chavo, Marx jamás estuvo a favor del trabajo infantil, y tuve que irle a sacar la cita de la crítica al proyecto de Gotha de Carlos Marx y enseñarle donde Marx decía, el trabajo infantil, abolirlo suena muy bonito, pero en la práctica es bien necesario. Y aunque les pones a Marx, no son mis palabras, son las de Marx, la de supuestamente la gente que ellos leen y defienden, no hay manera de razonar ni de entrar ahí. También pasa con la ecología. Supuestamente, y aquí en Guatemala lo estamos viendo, hay mucha gente que se preocupa un montón por la ecología. Y realmente la premisa más importante en la ecología es que lo que es de todos no es de nadie. No es casualidad que los lugares más sucios, los botaderos más grandes, son siempre áreas públicas, porque cuando alguien es dueño de algo, barre su propia casa. Entonces ahora estamos viendo que queremos parar en Guatemala industrias que supuestamente son dañinas para el medio ambiente, pero cuando yo tengo un debate con Maynor Alonso de Usaques Pueblo y le digo, la solución al medio ambiente es que el subsuelo sea de las comunidades, para que las comunidades sean las que decidan si la minera o la hidroeléctrica entran, bajo qué
argumentos y bajo qué condiciones van a entrar. Ese mismo Maynor Alonso de Usaques Pueblo, que supuestamente es el reivindicador de la población indígena, me contesta en un debate en la Landívar: no, porque la gente no es capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces, no solo el progre tiene esta bandera de adjudicarse el reivindicador de los derechos del pobre, sino que encima lo considera bruto e incapaz de tomar sus propias decisiones. Y jamás está el progre dispuesto a quitarle poder al Estado para dárselo a la gente, como por ejemplo quitándole el monopolio del subsuelo al Estado para que sean las comunidades las que negocien. Entonces, tenemos un gran problema, porque la gente que se adjudica líder del pueblo, líder de los pobres, lo que quiere es seguirlos manteniendo sometidos bajo un aparato burocrático que él aspira a llegar a tener. Si este no fuera el caso, entonces Venezuela sería hoy el país más desarrollado de América Latina y todo el mundo se estaría mudando para Venezuela en lugar de arriesgando la vida en uno de los desiertos más malditos que hay en el mundo, que es el desierto entre México y Estados Unidos. Entonces, para mí era fundamental cuestionar que no vamos a llegar a ningún lado, por lo menos no ningún lado pacífico ni de prosperidad, si la figura número uno por excelencia en la política latinoamericana es este carnicero homofóbico que le gustaba mucho matar. Y por eso me metí con la figura del Che Guevara. Y lo que hice fue cuestionar sus símbolos. Y en lugar de tener un fusil, me puse un libro que tiene la R de revolución tachada, porque creo que necesitamos evolucionar. Y evolucionar hasta tomando en cuenta argumentos científicos que nos hacen darnos cuenta que genéticamente todos somos una misma humanidad y que seguir peleando por derechos en base a genitales o a color de piel no nos lleva a ningún lado, porque como realmente deberíamos de juzgarnos los unos a los otros es en base a nuestras acciones y a nuestros méritos, no en base a un paquete fisiológico que ni siquiera escogimos. Así que cuando hablo de evolución, hablo muy en serio. Y aquí me estoy metiendo con esa trágica tradición que tenemos en América Latina, a pesar de que ya 2 papas han dicho que la evolución es un hecho, de que la gente siga pensando que entender de evolución es creer que venimos del mono y eso es pecado. Porque eso no solo nos hace no comprender cómo estamos fisiológicamente y biológicamente compuestos, sino que hace que muchas personas ni siquiera entiendan cómo funciona su cuerpo, como para poder tener acceso a nutrirlo adecuadamente o a reproducirlo de manera responsable. Y obviamente también en el libro hablo acerca de debates que yo he tenido con socialistas y progresistas en Argentina, en Uruguay, en España, y otros debates que tomo de recursos como las películas y las series de televisión. Mi objetivo con esto es que nos cuestionemos, porque yo creo que si a alguien realmente le importa la pobreza, lo que desea es que cada cual se aprenda a parar en sus propios pies y seguir asumiendo que la gente es tonta y que necesita de un burócrata que mágicamente le adjudicamos poderes súper especiales, no nos va a llevar a ningún lado. Yo confío 100% más en el individuo para poder resolver los problemas de su vida que en cualquier burócrata que lo único que hace es robarse el dinero de los demás, porque ser generoso con dinero ajeno es lo más fácil que hay. Porque esa es la otra cosa también. En la dicotomía progre, el que quiera renunciar al mercado, el que quiera renunciar al dinero, el que crea que ser parte del sistema está mal, es libre de irse a una montaña a vivir de lo que produzca, no hay problema. La libertad también implica la libertad de no participar, pero en ningún país socialista, si hay un grupo de personas que quiera importar libros que son prohibidos o materiales que son prohibidos y montar una zona franca de libre comercio, eso no es opción. Parás muerto, parás en la cárcel, fusilado, desaparecido. Y por eso los gulags, y por eso el genocidio de Mao Zedong de 60 millones de personas,
Y por eso los venezolanos que llevan 100 días en protesta y se mueren en promedio 5 estudiantes todos los días. Porque al final el socialismo no te da opciones. Ahora, el que quiera ser generoso con su dinero, adelante. El problema del socialista es que resuelve hacer justicia, pero con el dinero del otro. Y yo cito aquí también a Walter Williams, que tiene una frase muy buena que dice: yo te voy a dar mi definición de justicia social. Yo me quedo con lo que yo gano y tú te quedas con lo que tú ganas. Ah, ¿no te parece? Entonces explícame cuánto porcentaje de lo que yo hago te pertenece y explícame por qué. Dicho esto, en América Latina jamás en la vida ha habido libre mercado. Entonces, culpar al libre mercado inexistente de los problemas que tenemos está bien fregado. Porque mientras el subsuelo de América Latina sea de un monopolio llamado gobernantes, que hacen lo que les dé la gana mientras están en el poder, mientras haya proteccionismos, aranceles y aduanas, impuestos para unas empresas más altos que para otras, aquí no hay libre mercado. Libre mercado significa libre. Libre para todo el mundo, libre de proteccionismos, libre de aranceles, libre de trabas comerciales, libre para que el que quiera ponerte la competencia te la pueda poner, y si te manda a la quiebra sea porque los consumidores en su libertad deciden votar por tu producto. Y yo lo miro en Guatemala en todas las páginas de todos los restaurantes. Pésimo servicio, me atendieron fatal, la comida venía fría. ¿Por qué la gente en Guatemala se queja tan sanguinariamente de un servicio que paga? Y ojalá se quejaran el 10% de lo que se quejan con servicios privados, como lo deberían de hacer con los gobernantes, o con los mareros, o con Codeca, o con los sindicatos. Entonces, mientras tengamos esa concepción de que el guatemalteco es bruto y que necesita de un burócrata que le diga cuál es la minera que va a entrar, cuál es la hidroeléctrica que va a entrar, a dónde es que tiene que producir, entonces para mí no vamos a llegar a ningún lado. Y esa arrogancia de creer que uno sabe mejor que los demás, lo que a los demás les conviene, es precisamente lo que mueve al progre. Porque en libertad también está la libertad de equivocarte, la libertad de meter las patas, pero cuando lo hagas, al menos el único responsable de las consecuencias de tus actos eres tú y no el resto de la sociedad. El caso de la línea debió haber sido más que suficiente para darnos cuenta de que tener aduanas no le conviene a ninguno que sea pobre. Que si realmente tanto nos interesa acabar con la pobreza, lo que más nos debería interesar es que los precios de las cosas sean bajos. Y mientras haya aranceles y proteccionismos, eso solo incrementa el precio de las cosas. ¿Para qué? Para que el Partido Patriota pueda hacer una línea y se robe 1,000 millones de quetzales. ¿En qué beneficia eso al país? Entonces, la propuesta de este libro es cuestionarse y ver en uno mismo dónde están esas incongruencias, donde a veces decimos sí a la libertad, pero depende, sí a la responsabilidad, pero depende, y confiar sobre todo en que la gente no es tonta y saben mejor que cualquiera de nosotros lo que les conviene, porque ellos están viviendo su propia realidad. Yo creo que resumiste muy bien la forma en la que a través del libro a lo que invitas a la gente es a cuestionarse. Y yo creo que de pasta a pasta, empezando por la portada, la parte en la que tú mencionabas que hablas de revolución y tachas la R y hablas de evolución, es fundamentalmente eso. El libro de Gloria lo que hace es invitar a la gente y decirle que está bien equivocarse, está bien por un momento en la vida ser socialista, está bien no darse cuenta de que el intervencionismo y el socialismo tienen sus errores. Lo que no está bien es mantenerse en esta postura a pesar de que la realidad nos demuestre lo contrario, a pesar de que la realidad nos demuestre que los mercados abiertos son lo que realmente va a sacar a las personas de la pobreza, a pesar de que la realidad nos demuestre de que Cuba es una isla prisión en la que desde hace más de 6 décadas las personas están ahí encerradas, muriéndose de hambre, y las personas, los progres usualmente, saben el mate decir, pero es que en Cuba hay salud y hay educación gratis. Claro, ¿a costa de qué? A costa de la libertad de no poder elegir, a costa del hecho de no poder elegir ni siquiera el tipo de educación que se quiere recibir,
sino del hecho de recibir una educación en la cual a los niños desde chiquitos les enseñan que el Che Guevara y Fidel Castro son unos héroes que cualquier persona debería emular. Ese postureo es lo que Gloria cuestiona en el libro, ese postureo del progre. Y perdón nada más que te interrumpa, no es gratis tampoco, porque usted en Cuba, de cada 100 quetzales que ganaría, si es que los llega a ganar, porque ese es el sueldo mínimo, ¿va? Pero de cada 100 quetzales que usted gana, 90 se los queda el gobierno. Quisiera saber yo cuánta gente de la que aquí trabaja estaría dispuesta a dar 90 quetzales de cada 100 que gana por una educación donde te enseñen a alabar genocidas que están muertos y que de todas maneras, aunque te gradúes de profesional, no vas a poder ejercer porque te va mejor volverte prostituta ganando dólares, vendiéndote a los turistas que siendo abogada. Tener una licenciatura en medicina y te va mejor siendo taxista. Y ese postureo es el que Gloria invita a cuestionar, porque al final el progre tiende a agarrar una agenda emotiva, tiende a decir que defiende la naturaleza, que defiende a los homosexuales, que defiende a las mujeres, pero defiende estas ideas, pero siempre con un precio. Por ejemplo, Gloria toca el tema de los sismos a través del libro. El progre ideal es feminista, es pacifista, apoya los derechos de los homosexuales, es ecologista. El punto es, por ejemplo, tenemos el tema del pacifismo, y el progre defiende la paz, pero cuando hay personas socialistas que de una u otra forma perpetúan hechos violentos, como por ejemplo el caso de Rigoberta Menchú, que la vuelven Premio Nobel de la Paz, a pesar de que está demostrado que Rigoberta Menchú peleó en las montañas. Pero es que es muy noble, a los ojos del progre, agarrar una bandera indigenista y decirle a la gente es que miren, esta mujer luchó por la libertad, cuando realmente no fue así. El punto es que el progre lo que hace es que busca íconos, busca ciertas cosas para convertirlas en íconos. Por ejemplo, tenemos el caso del ecologismo, que el progre te dice, sí, es que estamos preocupados por la naturaleza. Y la única forma que el progre dice que es correcto tocar todos los problemas relacionados a los problemas que hay con la naturaleza, porque sí es un hecho que estamos contaminando, es con intervención gubernamental. Pero cuando uno los cuestiona y se atreve a proponer medidas de mercado, como por ejemplo la propiedad privada, privatizar los ríos, privatizar el subsuelo. Porque otro tema que toca Gloria es, por ejemplo, el tema de los aranceles. El progre tiene ciertas ideas que no cuestiona, porque es imposible cuestionarlos y porque simplemente te dice, por ejemplo, el tema de los aranceles, es que las aduanas tienen que prevalecer y tienen que mantenerse porque eso es para proteger la economía nacional. ¿La economía nacional a costa de quién? Porque usualmente es para proteger a los más pobres, te dice el progre, pero realmente eso no es así. No, y aparte te digo una cosa, si uno tan chapín es, ¿va? Y aquel sentimiento nacional, si el producto chapín te cuesta 15 quetzales y el gringo te cuesta 5, pero como vos sos chapín vas a pagar los 15. Pero ¿por qué no puede estar el producto gringo para el que no quiere ser tan nacionalista? ¿Por qué la necesidad de obligar a todo el mundo a decir, no, si el producto nacional es más caro y de pésima calidad, claro, ese es el único que puede haber? ¿Por qué no puede cada quien elegir? Y si el nacionalismo prevalece, entonces el producto gringo, por muy barato que sea, va a salir del mercado. Es que ese es el tema, ese es el otro tema, el tema de la libertad de elegir. Porque si algo promueve el liberalismo, el libertarianismo, el liberalismo clásico, es la libertad de elegir, la libertad de cada persona de tomar sus propias decisiones y dejar a las demás personas vivir en paz y respetar sus decisiones también. El punto acá es no forzar a las personas a tomar la misma decisión sobre mi vida, sobre mi propiedad y sobre mi libertad, y pretender que las otras personas tienen que actuar de la misma manera que nosotros. Esa es la invitación fundamental del libro de Gloria que todos deberían de leer, porque a final de cuentas lo que trata de hacer Gloria, y lo logra muy bien en el libro, es demostrarnos que lo más importante a la hora de dar la batalla a las ideas y lo más importante a la hora de buscar solucionar los problemas que hay a nuestro alrededor, como la pobreza, como la contaminación, como por ejemplo el hecho de que a las mujeres en ciertas ocasiones se les haga de menos el machismo, no es a través de soluciones que vengan de arriba para abajo, sino son soluciones que tienen que venir de abajo para arriba, de todos nosotros, y que seamos nosotros los mismos, que seamos los actores de cambio y que no pretendamos que vaya a ser otra persona la que tenga que tener la responsabilidad de elegir sobre nosotros, porque de cierta forma para el progre nosotros lo que somos unos incapaces que no podemos tomar decisiones, pero otra persona que tiene exactamente las mismas características que nosotros sí es capaz, y esa es la inconsistencia principal del progre, el creer que otra persona sí tiene el poder de elegir, pero nosotros no. ¿Y por qué? Es inexplicable. Gracias, José. Otra de las incongruencias del progre es que detesta las élites. Sin embargo, ningún progre ha sido pobre.
De hecho, todos los progres vienen de las élites y son niños que han tenido beneficios en la vida y que creen que la solución rápida es simplemente redistribuir la riqueza. Ni Carlos Marx, ni Ernesto Guevara, ni Fidel Castro, que su papá Ángel Castro era un gran terrateniente que hacía negocios con Estados Unidos, ni Joseph Stalin, ni siquiera Lenin, que vivió 30 años de las remesas de su mamá, eran personas que sufrieron la pobreza. Porque la persona que realmente sufre la pobreza está demasiado ocupada trabajando y viendo cómo le lleva pan a su familia. La gente que tiene el tiempo para andar filosofando teorías de cómo someter a los demás a un modelo es porque tiene alguien que le pague las cuentas. Y ese es el caso de todos los progres, incluyendo la mayoría de líderes guerrilleros de las guerrillas marxistas que hubo en toda América Latina, incluyendo Guatemala, que no salieron de las aldeas indígenas, salieron la mayoría de ellos de los mejores colegios privados y de las universidades de la ciudad capital, con teorías que vinieron a ser recicladas. La otra de las dicotomías progres, ¿no? Este odio a lo internacional, pero al mismo tiempo volver a implementar recetas que han sido puestas en práctica en otro lado. Y para verlo es tan fácil como simplemente analizar las políticas que fueron puestas en práctica en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Venezuela. Y si ustedes llegan a encontrar alguna diferencia, será tal vez en las fechas en las que cada cosa fue implementada, pero la receta fue exactamente la misma. Y solo quiero finalizar con esta reflexión. La libertad no ofrece ningún paraíso. Si usted quiere un paraíso de algodón de azúcar, siga creyendo en el socialismo, porque el socialismo es el que te vende la teoría de que todo va a ser perfecto y todo va a ser maravilloso. La libertad no ofrece garantías de nada, porque la libertad depende de cada individuo. Y en libertad los individuos también se pueden equivocar. Lo único que la libertad garantiza es que quien se equivoca paga las consecuencias. Y para mí eso es lo que más hace a una sociedad justa, que el que se equivocó pague las consecuencias y no el que tiene que pagar la cuenta, que muchas veces no es el que creemos, porque la cuenta de la línea la están pagando todavía las personas que siguen pagando productos más caros por culpa de aduanas corruptas.